Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a Nelva Villagrán, que me invitó. Quiero agradecer a todos los que organizaron este congreso y a todos los que han ayudado y facilitado que se produzca, que son muchas personas que muchas veces no se ven, pero que están ahí reforzando su existencia. Mucha gente me pregunta qué es esto de biocéntrico. Entonces, hoy día yo quise evitarme un montón de explicaciones de tipo conceptual con el objeto de que realmente sea más práctico que tratar de dar muchas explicaciones conceptuales que se pueden leer, que se puede obtener esa información en mi libro, pero aquí interesa, yo creo, para todos tener una visión más concreta y práctica. Pero para empezar a explicar un poquito lo que es eso biocéntrico, el bosque fértil es nuestro modelo. La sinergia de todos los elementos, el aire, la humedad, bacterias, flora y fauna, tierra, minerales, el sol, el día y la noche, la luna, todo se confabula para que todos los seres del bosque crezcan, se expandan y potencien la vida. El bosque es contenedor y es incubadora de todos los seres que lo componen. Tú y yo, todos los que estamos aquí, somos el bosque, y los seres del bosque, la naturaleza a nuestro alrededor, nuestros compañeros que tenemos sentados al lado y al frente, todos estamos compartiéndonos y potenciándonos para hacer vida. Entonces, ¿cómo llega una persona a mi consulta? Hoy día yo voy a hablar del cáncer, entonces, y en general de una enfermedad crónica grave. Por ejemplo, cáncer con pocas expectativas de vida. En general son personas que ya han pasado por otros sistemas de salud y que han fracasado o bien que han decidido que, por ejemplo, una persona que se le ofrece no extirparle la próstata en un cáncer de próstata, porque al mismo tiempo hay una complicación linfática y cáncer de huesos, entonces se le ofrece solamente quimio y radioterapia y con pocas expectativas de vida. Entonces esa persona dice, no, me inclino por la natural. Y ese es un tipo característico de las personas que vienen a verme a mi consulta. Y lo primero que le cuento es que yo no le voy a resolver su problema, que él se va a resolver su problema y yo le voy a facilitar ese camino. Es decir, el mago no soy yo, es su sanador interno, es él mismo que va a tener que cambiar su modo de vida para producir realmente un cambio en su salud. Su cáncer no es un designio divino ni una mala suerte. El cáncer es resultado de su interacción con las personas que le rodean y con su naturaleza. Es decir, es él y su hábitat es el que está enfermo. Entonces, lo que tenemos que sanar no es a él. Él tiene que sanarse él y su hábitat, y él es su hábitat. Yo trabajo con un escáner computacional que se llama escáner electrointersticial, que me entrega, aparte de la información que me entrega
con los análisis que ya ha recibido de la medicina convencional, recibo una información a través del escáner muy valiosa, porque me da una visión bastante completa de lo que ocurre en diferentes niveles de su organismo, incluyendo neurotransmisores cerebrales, actividad del lóbulo frontal, límbica, actividad mitocondrial de todos los órganos. Me da una visión del pH de cada órgano, etc. ¿Y qué es lo que vemos? Porque ya sabemos que la persona tiene cáncer, pero mucho más importante que su cáncer es saber todo lo que además le ocurre. Y entonces vemos que la persona tiene, primero que nada, una fuerte acidificación metabólica en general en su organismo o localizado en el órgano afectado. Trastornos de la glucosa, dopamina cerebral disminuida, hiperactividad de los lóbulos frontales, es decir, la parte más racional, y la zona límbica emocional. Adrenalina y noradrenalina, curiosamente, disminuidas, porque casi siempre hay agotamiento suprarrenal y también agotamiento de la dopamina. Actividad mitocondrial del hígado disminuida. Y entonces, frente a este panorama, ¿qué es lo que le explico? Para que realmente pueda entender de qué se trata su cáncer. Y entonces empiezo explicándole que la célula es una isla en un mar de agua limpia y que cuando los filtros, como el hígado, el pulmón y el riñón, no están funcionando adecuadamente porque están obstruidos por toxinas, entonces esas toxinas terminan derivándose hacia ese líquido extracelular intersticial que rodea la célula, transformando ese baño de agua limpia y nutritivo en un ambiente tóxico. Ese ambiente tóxico, ácido, es corrosivo y muchas veces puede producir destrucción de la célula. Y entonces, más importante que lo que le pasa a la célula es justamente el entorno de la célula lo que está realmente dañado, esa acidificación del líquido extracelular. Y que da lugar, si esos ácidos destruyen la célula, esas células muertas formarán tejido fibroso, formando fibromas, diferentes tipos de fibrosis. Si afecta al cerebro, puede producir Alzheimer, puede producir Parkinson. Si afecta a la mielina, enfermedades desmielinizantes, etc. Y entonces la célula, tratando de sobrevivir, tendrá que buscar alternativas. Una de ellas es tratar de diluir esos ácidos que hay en ese entorno del líquido extracelular. Una forma es que el sodio que está dentro de la célula emigra hacia afuera y el potasio que hay fuera de la célula entra dentro de la célula y se produce una deshidratación intracelular y una hipervolemia en el líquido extracelular, que no solamente produce un aumento del líquido extracelular, sino que también produce, por ejemplo, un aumento del volumen sanguíneo, fomentando, por ejemplo, la hipertensión. Justamente en las formas de equilibrar ese pH, el organismo recurre también al calcio de los huesos, descalcificando, fomentando la osteoporosis
y otras enfermedades de los huesos. También la excreción es un mecanismo a través del cual esos ácidos se disminuyen, produciendo enfermedades en la piel. Y en realidad, gran número de enfermedades crónicas se producen con la acidificación del líquido intersticial, y por lo tanto, en el cuadro de la persona con cáncer, vamos a encontrar frecuentemente personas con numerosas otras enfermedades, pero que pasan a segundo plano porque él está concentrado en salvar la vida. Entonces, aquí podemos ver claramente la conducta de células sanas y las células cancerosas. Justamente el último recurso que tiene la célula para sobrevivir es justamente transformándose, mutando en una célula anaeróbica que vive de la fermentación, que vive del oxígeno de la glucosa y no del oxígeno de la sangre. Y todo eso que ocurre a nivel celular y extracelular no es casual. Como decía, lo que pasa dentro es igual a lo que pasa afuera. Lo que pasa a nivel celular es parte de su hábitat. Es el hábitat el que está enfermo, así como el entorno de la célula es un entorno ácido, también el entorno de ese individuo es un entorno tóxico. Por ejemplo, el estrés laboral. He constatado que frecuentemente las personas son diagnosticadas de depresión. Y la depresión significa que la persona, en la definición convencional, le falta la serotonina. Esa falta de serotonina produce también falta de melatonina, y la falta de melatonina produce insomnio. Entonces, casi siempre la depresión va acompañada de insomnio. Sin embargo, lo que yo encuentro en personas que están tomando antidepresivos o que se le ha recetado antidepresivos, en realidad no tienen la serotonina disminuida, sino aumentada. Y lo que sí está disminuido es la dopamina. La serotonina produce sensación de relajación, de bienestar, pero cuando es en exceso produce somnolencia y las personas se quejan de falta de energía. Y cuando la persona tiene falta de dopamina, falta el estado de atención, la vigilia, la rapidez mental y la alegría. Y esa persona que tiene la dopamina baja, resulta que las tiroides son dependientes de la actividad, o sea, de la cantidad de dopamina que estimula las tiroides. Y al mismo tiempo, las suprarrenales también dependen de la dopamina. De tal manera que cuando ha habido, por ejemplo, un gran estrés laboral, se agotó la dopamina, se produce una baja de adrenalina y también una baja de la actividad de las tiroides, produciendo un hipotiroidismo real o subclínico. Y entonces la persona también se suele quejar de que aumenta de peso y que tiene retención de líquidos. Así, tenemos que la persona está deprimida, está plana, no se le puede declarar incluso de depresivo, pero ve la vida gris porque le falta la dopamina, pero además de eso está enfermo porque le falta la adrenalina. Le falta también la actividad de las tiroides. Resulta que las hormonas son alcalinizantes y cuando disminuyen las hormonas se produce baja del pH, aumenta esa acidificación. De tal manera que, por ejemplo,
eso puede dar lugar a un cáncer de tiroides, puede dar lugar a un cáncer suprarrenal o cualquier órgano que dependa de las suprarrenales. Y este estrés no es solamente estrés laboral, son las relaciones humanas en general que están hechas a imagen y semejanza de la forma como están estructuradas las relaciones humanas en la empresa. Eso significa con un jefe y un sometido que se subordina al ritmo no natural de la vida, sino al ritmo de las necesidades de la empresa, es decir, de la producción, de poder competir en el mercado y de poder vender. Y esas relaciones humanas se manifiestan, por ejemplo, en las relaciones de pareja. O bien el hombre es el dominado o la mujer la dominada. Y esas vivencias de estrés no solamente producen una baja de dopamina, como decía recién, sino también producen una autovaloración disminuida. Y por lo tanto son vivencias simultáneamente mentales y orgánicas. Como veremos después, la autodescalificación, la baja autoestima produce cáncer de huesos. Aquí tenemos una linda imagen de cómo se fomenta a veces inconscientemente las situaciones de dominancia. La bella genio dispuesta para todo. La dictadura social. Eso produce otras relaciones de tipo vertical que también producen simultáneamente vivencias mentales y orgánicas. No son pocas las personas que han recibido, por ejemplo, la situación de tortura y que tienen enfermedades graves producto del estado de estrés que eso produjo. Todo lo que no expresa una persona, lo expresa el órgano. Entonces, aquí en esta flecha que nosotros vemos, la agresión verbal quiere salir, quiere manifestarse en el vínculo con el otro, pero por adaptación, por cuestiones de tipo cultural, morales, etc., la persona inhibe su agresividad. Y esa agresividad se devuelve, es decir, primero que nada daña el órgano, por ejemplo, el hígado, cuando esa agresión no se expresa. Sin embargo, como es una emoción que está ahí latente, sale, pero sale en forma de violencia, en forma explosiva. Y en el camino produce daños de sus propios órganos. El bruxismo es una forma de producir inhibición de la rabia. La gastritis es una forma como se expresa, o incluso las úlceras, como se expresa la rabia inhibida no expresada. Bueno, esto en resumen. Aquí lo que invito al sanactivo, yo no digo pacientes, sino sanactivos, porque no se trata de que sea él la persona pasiva y yo la persona activa, sino yo un facilitador de un proceso que va a comenzar ese sanactivo. Y por lo tanto, lo invito a rehabilitar su hábitat siguiendo los modelos ancestrales, es decir, a recuperar las funciones originarias de vida. ¿Cuál es el modelo? Por ejemplo, el Paleolítico. Vivimos 1.000.000 de años siendo sanos, saludables, con relaciones
de tipo horizontales entre los seres humanos y siendo partes de la naturaleza. Seguimos siendo parte de la naturaleza, pero de una manera destructiva, haciéndole daño a la naturaleza y por lo tanto haciéndonos daño. Todo lo que le hace mal a la naturaleza nos hace mal a nosotros. Entonces, la idea es recuperar el vínculo con la naturaleza. Parte de mi tratamiento frecuentemente, a veces las sesiones no duran 1 hora, a veces duran un día completo. Y nos vamos, por ejemplo, a la naturaleza y a disfrutar de la naturaleza. Y es en ese contexto donde conversamos acerca de las propuestas, de las posibilidades, etcétera, porque justamente la naturaleza es la que reordena esas funciones originarias de vida. Entonces, por ejemplo, uno de los trabajos que se hacen con los sanactivos, que es algo que hemos comenzado hace poco, es el arriendo en forma cooperativa de un trozo de tierra que se cultiva con permacultura y productos orgánicos para autoconsumo y recuperar el vínculo con la tierra trabajándola. Eso es muy relevante. Primero, cooperativa. Cooperativa significa que probablemente el que invierte más tiempo que el otro en el trabajo va a recibir un poco más que el otro, pero el conjunto es de propiedad colectiva y por lo tanto todos deciden y esa relación crea una relación horizontal de trabajo donde se está rehabilitando laboralmente a la persona. Es decir, tienen que ser acciones, no buenas razones. No es solamente la conciencia la que tiene que cambiar, sino que tiene que cambiar un modo de vida, una forma de hacer, una forma de relacionarse con el otro. ¿Y por qué permacultura? Porque significa, si la persona se ha enfermado de cáncer, es porque tiene una relación dañina con la naturaleza y se trata de rehabilitar el vínculo con la naturaleza. Que aprenda a ver cómo crece un brote y cómo, de qué manera puede intervenir con sus propias manos en la tierra. Y de esa manera saber de que es bello, que es agradable hacer ese trabajo y rehabilitarse a través de ese vínculo. Es decir, la conciencia es un resultado no solamente de saber qué elementos contiene un alimento, sino saber cómo crece, de qué manera le influye el sol y verlo crecer. Ser parte del hábitat de nuevo. Estas son fotos reales y entonces de lo que se trata es de restituir el hábitat y cambiar los hábitos que generan hábitos tóxicos por hábitats sanos, que generan uno orgánico, respondiendo y cuestionando, por lo tanto, a la persona, ¿vivo con quién quiero vivir? ¿Dónde quiero vivir? ¿Y cómo quiero vivir? Y casi siempre la respuesta es negativa. Estoy envuelto en un vínculo muy tóxico con mi marido, con mi mujer, abuso. De hecho, una persona que se curó de un cáncer de parótida, que la desahuciaron, una mujer que producía en la feria y que era abusada por su marido, y en realidad por defender a sus hijos decidió que no quería morir y por lo tanto vino a verme para salvar a sus hijos del yugo de su marido. Y ella se sanó
cuando echó a su marido de su casa. Obviamente no solamente con eso, pero quiero mencionarlo justamente por ese cómo quiero vivir y con quién quiero vivir. Entonces, recuperar las relaciones saludables, horizontales, entre el hombre y la mujer, que son las relaciones más importantes de un ser humano. Recuperar la horizontalidad en los vínculos sociales, es decir, cuando los estudiantes deciden que su voz tenga eco, están recuperando los vínculos horizontales. Y algunos tratamientos que reciben, por ejemplo, la desintoxicación iónica, el SanActivo tiene un electrodo en la muñeca y el otro está en el agua. La persona pone los pies en el agua y se produce hidrólisis. Y como justamente los ácidos tienen una carga eléctrica, tienden justamente esos ácidos a salir hacia el agua y la persona, el agua se empieza a colorar hasta llegar a estar en el color que se ve en la fotografía, produciendo migración de los ácidos hacia esa tina pequeña electrificada. También los baños de agua con sal, 2 kilos de sal por tina de baño, también producen por osmosis una migración de los ácidos y la sal hacia la tina de baño. Los enemas de café, siguiendo la terapia de Gerson, 3 o más enemas de café al día producen una gran desintoxicación hepática y con ello se limpia el organismo de toxinas y de ácidos. Por lo tanto, también aquí es muy relevante la ozonoterapia en forma rectal, por ejemplo, y la vitamina C endovenosa. Ambas producen una fuerte alcalinización del líquido intersticial. No solamente eso, el ozono flexibiliza, permeabiliza los eritrocitos, haciendo que transporten mejor el oxígeno y por lo tanto facilitando la oxigenación de todos los órganos. Las células cancerosas son vulnerables a la presencia del oxígeno. Hay una experiencia bien concreta de una persona que tenía una policitemia vera, un cáncer, una leucemia de glóbulos rojos, que solamente con una alimentación vegetariana y vitamina C endovenosa, 20 gramos 3 veces por semana, se curó en 5 meses completamente. Y por supuesto, alimentación alcalinizante. Uno de los elementos que utilizo de la terapia de Gerson es justamente el consumo de jugos saca jugos con centrifugado. Interesante de los jugos es que en realidad la persona de esa manera se nutre. Para hacer un vaso hace falta un bol de verduras crudas y por lo tanto la persona se está comiendo 13 bol de verduras crudas al día. La proteína animal que utilizo en general es el suero de la leche del yogur y suplementación con fitoplancton y agua de mar. El agua de mar que lo tenemos gratuito y en cantidades tan grandes, resulta ser que es un nutriente excelente, tiene toda la tabla periódica contenida. Las ballenas de barbas se alimentan principalmente de agua de mar y encima es muy alcalinizante. La cáscara del limón en especial, pero digamos el jugo de limón con cáscara, por supuesto de limones orgánicos,
combinado con bicarbonato y el aloe vera con miel, también son fuertes alcalinizantes y anticancerígenos. Como decía, la suplementación ortomolecular es muy relevante. Por ejemplo, la vitamina C endovenosa, que estaba mencionándola recién, que en general la persona recibe 60 gramos por semana, una semana, y la otra semana recibe ozonoterapia todos los días. Vitamina, lo que ustedes están leyendo, de aquí es muy relevante la coenzima Q10, que justamente produce una gran oxigenación y en este caso son 600 miligramos diarios. Y según escáner recibirá no solamente los suplementos que aquí aparecen, sino tendrá un tratamiento ortomolecular según el escáner al que dé resultado sus sesiones. Terapia psicológica individual. El vínculo con el terapeuta tiene que ser más sano que aquel que tiene esa persona con su entorno. Si eso no ocurre, no ha ocurrido nada. No es suficiente con buenos alimentos. Si el vínculo con el terapeuta no es suficientemente bueno, y bueno significa que tiene que haber una complicidad afectiva. Eso significa que lo que le pasa al sanactivo me tiene que pasar a mí de alguna manera. Eso significa me tiene que afectar. A diferencia de lo que dice la medicina convencional, de que uno debiera ver a la persona como un objeto distante al que hay que analizar. No es cierto. Si yo no he curado en mí lo que le pasa al sanactivo, ¿cómo le puedo ayudar a él? Entonces, yo tengo que resolver en mí lo que le pasa a él. ¿Cómo le puedo hablar yo de horizontalidad en las relaciones si soy un abusador o si soy abusado? Imposible. Por lo tanto, yo tengo que ser capaz de construir un vínculo sano, horizontal, afectivo con el sanactivo. Biodescodificación. Biodescodificación es la terapia de Hammer, que él descubrió justamente el vínculo concreto que existe entre el conflicto psicológico y lo que pasa orgánicamente, y que se refleja en el cerebro en forma concreta. Autoayuda grupal, terapia de grupo, y una de las cosas más relevantes de todas en los vínculos, en la reconstrucción del hábitat, es la biodanza. La biodanza es la creación de vínculos a través de la música y el movimiento, donde la persona aprende a expresarse emocionalmente en vínculos, en la construcción de vínculos sanos con los otros. Por lo tanto, es muy relevante para rehabilitar el hábitat de ese sanactivo. Entonces, desarrolla la capacidad de manifestar, de desarrollar en sí la vitalidad, la afectividad, la creatividad, la sexualidad, la trascendencia, la libertad y la estética. Todos aspectos potenciales del ser humano que a través de la forma de vivir en nuestro hábitat hemos ido perdiendo y se van estancando. Y siempre alguno de estos elementos está presente en el cáncer. Esto es una foto real. Esta no es una pintora, no es una persona que se dedica a la pintura, pero es lo que es capaz de crear como resultado de un trabajo en biodanza. Reparación grupal en la biodanza. El grupo es la fuente de la salud. Contención afectiva para sanar. Biodanza. Vean la cara del sanactivo. ¿Qué es lo que está vivenciando? Eso es reparación.
real. Y estos son un par de testimonios. Yo estoy aquí parado porque tuve un cáncer a la próstata, que ustedes saben es una cosa que golpea muy fuerte a un hombre. ¿Y qué significó la revolución? Que para mí fue el que Ricardo entrara en mi vida y me ayudara, porque él no era el médico que me iba a dar una pastillita para sanarme. Bueno, pero esto parecería que es un acto de magia. No. Significó una revolución profunda en la que me ayudó Ricardo, me ayudó la biodanza, me ayudó el que me puse a empoderarme de volver a ser sano. Y el día que te das cuenta que estás viviendo la vida por la vida equivocada, empezaste a sanarte. Estamos buscando la salud a través de un ejercicio amoroso, en que estamos comprometidos un grupo que nos queremos y que actuamos desde la confianza, desde la entrega. Llevo 4 años en la biodanza y además eso me ha puesto mi estado físico bueno. Ando 12 kilómetros al día en bicicleta, nado 1200 metros todas las semanas. Bueno, esto no es para decir que soy una estrella, no, cualquiera de ustedes va a hacer lo mismo. Si cambia la dirección, la salud está en sus manos. Bueno, gracias Anita, gracias Juan, gracias a todos los que están acá, porque de verdad que esto nos hace bien, me hace mucho bien. Espero que a ustedes también les haga bien. Hace 2 años me fui a hacer unos exámenes también, pero siempre uno va por otra cosa, eso es lo más divertido, porque te falla algo y llegáis al doctor y empieza a pedirte más exámenes hasta que le parece algo sospechoso, igual que Juan. Primero fue un cáncer de próstata, que después creció a un cáncer de hueso. Y como decía la Anita también, la impresión al principio es muy fuerte. Y me encontré con Ricardo y con una serie de personas que están haciendo estas terapias. Empecé como a vibrar en otras frecuencias. Y lo primero que hicimos fue cambiar los hábitos alimenticios. Algo tan simple como es comer fue el punto de partida de un cambio. Y me di cuenta que está todo al revés. Y ese trabajo de comer bien me fue conectando con otros grupos. Y esos otros grupos me fueron enseñando cosas que no tenía idea. Entonces, volver a resetearse este cerebro, limpiar todo y entender que estaba totalmente equivocado para dónde iba, por suerte nos dio cáncer. Porque si no, no hubiera visto nunca. Bueno, gracias. Lo primero que se me viene, ¿no?, es dar las gracias. Cuando terminó el año pasado, y digo, este fue un mal año. Claro, fue un mal año. Me diagnosticaron cáncer. A fines de mayo del año pasado me diagnosticaron cáncer a la próstata con metástasis en los huesos. Sin embargo, sigo en ese mismo 31 de diciembre pensando, sin embargo, fue un año luminoso. Y si fue un año luminoso, no fue un mal año. Porque me diagnostican este cáncer y al día siguiente Ricardo Vicens estaba dando una conferencia aquí mismo, en este mismo lugar, y un amigo lo contacta y al otro día yo estoy conectado con él. Y él me dice, esto podría ser un regalo, ¿no? Y sí, un regalo. Porque yo un cáncer, ¿no? Sin embargo, bueno, este año fue un año de mucha luz, ya ahí está la bodega y comienzo a revisarla con ayuda de Ricardo. Y comienzo a ver mi vida, a iluminar mi vida. Y me remonto a cuando yo era niño, ¿no? Porque si es por la cosa esta de la dieta, yo era vegetariano, yo era un montón de cosas muy sanas, sin embargo cáncer. Y me doy cuenta que a los 6, 7 años, un compañero de curso, en el colegio en que estaba, me determinó que yo era un niño bueno. Él era como un tipo así como que protegía a los otros y dijo, no, a él no le hagan nada porque es bueno. Desde entonces he sido un niño bueno y me he arreglado para tener siempre a alguien que me protege. He sido un niño bueno, he sido un niño correcto, he sido un niño estructurado, he sido un buen alumno, he sido un niño mateo, he cumplido con las reglas
Y mi vida ha sido eso. Mi vida sexual ha sido eso. Mi vida sexual ha sido lleno de reglas, lleno de simpatías y cosas. Fome, atrozmente fome, y sobre todo ahora a esta edad más fome. Cáncer a la próstata. Y un niño bueno que se traga el poder. Yo después de los 70 años me doy cuenta que tengo poder, me doy cuenta que puedo hablar aquí sin problema, ¿no? Pero yo era un niño tímido, calladito, complicado, asustado. Siempre fui asustado, hasta hace 10 años atrás, o qué o menos. Claro, esta estructura que son los huesos comienzan a debilitarse porque vienen de un tipo asustado, un tipo lleno de miedos. Y este año, como digo, al final llegué a la conclusión que había sido un año de luz, porque iluminé esta bodega y comenzó a limpiarse y llegó el sol. Y en los últimos meses ha sido realmente alegre mi vida, porque el arte de sanarse es generar alegría en uno, es darse cuenta que uno es responsable de su historia y comenzar a sanar esa historia y a esta bodega llenarla de sol, porque el sol está en uno.